Hola locos lindos, bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el último que subí, vamos a seguir haciendo los zócalos en fibra de vidrio. Así que si no vieron ese video, se los recomiendo que vayan a ver primero ese, que se los dejo por acá. Ese video lo terminamos poniéndole primer al molde, como ven acá atrás mío. Así que lo que vamos a estar haciendo hoy es avanzar con los pasos siguientes para poder sacar la matriz. Entonces, este es el molde que hicimos, como les dije en el video anterior. La idea es que esto tenga la superficie exacta que queremos que copie la matriz, de la cual después vamos a sacar la pieza final. Para hacer que la matriz se despegue de este molde, se usan dos componentes principales. Uno es cera y el otro es agente de despegue. Se aplican en ese orden sobre la pieza. Una de las cosas que nos falló cuando hicimos los guardabarros fue que la pieza no se nos despegó. Así que uno de los tips que tengo para decirles en este video es que le den más capas de cera. Muchas capas de cera. La cera se aplica una capa muy fina sobre el molde, se deja secar y después se retira. Y así se repite las veces que ustedes puedan, con la paciencia que ustedes tengan. Primera de cera. Quinta mano. Ahora vamos a sacar la quinta mano y van a ver el brillo que sale. Mientras nos dé la luz, vamos a trabajar de este lado. Ya tenemos el set de grabación del otro lado para poder quedarnos trabajando toda la noche. Ya se los voy a mostrar en un ratito. Pero mientras vamos a estar poniendo agente de despegue en este zócalo. No tiene mucha explicación, se pone un poquito con pincelito, así no. Esto lo que hace es crear un film que después se despega muy satisfactoriamente, que ya les voy a mostrar cuando lleguemos al mejor momento, que es el de despegue de la pieza. Se está yendo la luz y ya está listo el set de grabación para que sigamos trabajando. Ya tenemos listo los dos lados con dos capas de agente de despegue. No se nota nada porque es transparente igual que la cera. Así que ya está listo para empezar con las capas de gel coat. Para preparar el gel coat se mezcla con acelerador y catalizador en proporciones dependiendo de la temperatura, que se les voy a estar dejando por acá las recomendadas. En mi caso voy a estar usando las de 10 grados porque hace frío, así que vamos a empezar a poner. Acá tengo el bidoncito con la marca de 250. Entonces vamos a preparar 250 mililitros. Yo acá tengo ya mi machete con las proporciones que vamos a estar usando y vamos a ver para cuánto alcanza. Entonces, es muy importante que el acelerador y el catalizador no se mezclen. Es peligroso. Primero se pone el acelerador, se mezcla hasta tener una mezcla homogénea y después se agrega el catalizador. Antes de arrancar nos ponemos las protecciones. Ahora sí. Son las 12 de la noche y tenemos terminado el primer lado. Mañana con más luz y más calor, porque la verdad que hace mucho frío, vamos a hacer el otro lado y se los voy a mostrar. Buen día, hoy ya es otro día, como ven, no es de noche como les mostré en la última toma ayer, que estábamos sufriendo con la humedad y el frío para hacer este lado, que para nuestra sorpresa no le teníamos nada de esperanza a que quede bien y quedó súper bien. Todavía se está secando, pero después se los voy a estar mostrando. Tuvimos varios problemas que se los voy a estar contando. No usamos las proporciones de resina que les mostré en pantalla. No sé si por ahí la humedad también afecta a la reacción que se hace con el acelerador y el catalizador. Terminamos usando alrededor del 1%. Y yo les comenté que iba a ser una mezcla de 500 mililitros. Y al final eso se terminó solidificando mucho más rápido. Entonces trabajamos de a cantidades de 250 mililitros. Y así íbamos armando cada vez que necesitábamos. Así no desperdiciamos nada. Así que ahora ya mismo vamos a arrancar a ponerle a este lado.
secar la fibra con la resina, que tardó un montón porque la verdad que tocaron días con muchísima humedad, pero ahora ya está bien seca de los dos lados. Así que nos vamos a poner a sacar esto y ver cómo quedó. Ya tenemos las dos matrices sin el molde, como ven. Acá tenemos el que me vieron despegar a mí recién. Ahora vamos a pasar de esto a esto, que este es el del otro lado, que ya avanzamos un poquito más. En lo que tenemos que trabajar son en estos pequeños detalles que acá se puede ver, por ejemplo, en la curvita que le habíamos hecho la moldura. Falta un pedazo, o estos lugares así que quedó una burbuja de aire en la resina, así que esto hay que rellenarlo y volver a dejar las dos piezas perfectamente como queremos que salga la pieza final. Ahora sí tienen que quedar perfectas. Ahora toca otra vez la etapa de masilla o resina, que creemos que ahora vamos a poner resina en los lugares que tiene más agujeros. Lija, otra vez repetir los pasos para que la pieza quede perfecta. Ya vieron mucho de esto, así que vamos con el resultado. Ahora sí, ya tenemos las dos matrices listas para empezar con la pieza final. La terminación de esta pieza tiene que ser exactamente como queremos que salga la pieza final. Es decir, le tenemos que dar el brillo y tapar todos los agujeritos tal cual va a salir en la última pieza. A esta le dimos lija 80 en algunos agujeritos que habían quedado, lija 240 todo y terminamos con una lija 1000 para que quede totalmente suavecito y que quede perfectamente brillante. Así que ahora vamos a arrancar con los pasos nuevamente de cera, agente de despegue, gel coat para poder poner la fibra.
gel coat a la matriz. Así que mientras esto se seca, vamos a hacer la parte con la que se va a agarrar el zócalo al auto. No lo hicimos todo de una porque si lo hubiéramos hecho directamente sobre esto, nos hubiera quedado... Miren, si lo hubiéramos hecho sobre esta y acá copiábamos la forma del piso, nos hubiera quedado una pieza cerrada. No sé si se va a entender, bueno, y no hubiéramos podido desmoldar el zócalo. Entonces lo vamos a estar haciendo en dos piezas. Acá ya lo enmascaramos y ahora vamos a poner fibra para poder copiar la forma ahora sí del zócalo directamente, no la del molde. Y después poder unirlo a esta. Ya le pusimos cera, agente de despegue y gel coat, así que ya está listo para poner resina acá también. Ahora sí, más cómodos y sin tanto viento porque afuera nos estábamos congelando, vamos a darle la última etapa de fibra. Terminamos de ponerle fibra y ya está seco. Así que la pieza final ya está lista para desmoldar de la matriz. Como ven, estoy con ropa limpia. Eso quiere decir que terminamos de trabajar con lo que es fibra. Faltan todavía algunos detalles para terminar de unir las partes que les mostré en los clips anteriores, que ahora se los voy a mostrar bien cuando podamos desmoldar esto, cómo va a ir bien todo unido y la forma final que va a tener. Así que vamos a desmoldar esto, que tengo muchas, pero muchas ganas de ver cómo quedó. Quedaron increíbles. Tienen detallecitos que ahora les voy a mostrar. Tenemos que trabajar bastante todavía estas piezas, pero nada que ver a todo lo que venimos haciendo. El trabajo que hicimos realmente valió la pena. Las piezas se desmoldaron re fáciles y los detalles son mínimos, como por ejemplo, miren, a ver, a esta ya le sacamos todo el agente de despegue, que a esta no. Miren cómo sale. Por favor, esto es muy satisfactorio. Como les había dicho en el video del guardabarros, ¡pum! 1 millón de vistas solo por esto. No importa las horas de lijado, solo esto, 1 millón de vistas. Estoy sacando todo esto y ven cómo se van descubriendo algunas, no sé si se lo van a ver en cámara, algunos pequeños puntitos. Todo esto, lijando el gel coat, se va a ir. Por ejemplo, esto es una burbuja de aire que nos quedó de la resina con la fibra. Esto sí lo vamos a tener que rellenar con masilla y después todo el borde lo vamos a tener que cortar. Así que ese es el trabajo que nos queda con esta pieza, pero ya estamos en la recta final. Estuvimos trabajando en los detallecitos que al desmoldarlas aparecen, como ven, algunos puntitos que retocamos con masilla. Bueno, ya esta es la pieza que va a ir montada sobre el auto. Así que hasta acá va a ser el video de hoy, que cumplimos con lo que dijimos que íbamos a estar haciendo al principio del video, que era estar haciendo esta pieza que es la que va a estar montada sobre el auto. Así que lo que falta ahora es desmoldar lo que ahora está en el auto y ver cómo lo unimos a esto. Pero eso va a quedar para el próximo video. Espero que les esté gustando el proceso que venimos haciendo hasta acá, cómo lo venimos mostrando y cómo nos está saliendo.
Si les gustó el video, no se olviden de dejarle un me gusta y de suscribirse para no perderse la tercera parte, donde vamos a estar llegando a la forma final, que va a ser la que va a ir montada definitivamente al auto con la pieza que acaban de ver. Muchas gracias por ver el video y nos vemos la próxima.